¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Siéntate. ¿Qué cree el licenciado? Los señores Andrés y Juan de Alcázar en la madrugada se enfrentaron a duelo. Me lo imaginé. ¿Y qué pasó? Don Andrés falló 2 veces, el señor Juan una, pero a la segunda le disparó a la mano y como se la lastimó tuvieron que dar por terminado el encuentro. Todo el mundo está comentándolo. Y también llegó un recado del licenciado Mondragón, que ya revocó el acta de defunción del señor Juan de Alcázar. Bueno, vamos a tomarle declaración a este muchacho. Sí, señor. ¿Por qué tan pesimista? Hay que enfrentarse a la realidad. Andrés está muy mal, lleno de rabia, de rencor. Se siente profundamente desdichado. De alguna manera tiene que desquitarse. ¿Y por qué contigo? En todo caso, que se desahogue con Aimé. Perdón. No es que quiera desearle mal a mi hermana, pero tampoco es justo que nosotros seamos los que paguemos toda la vida. Bueno, ya que no quieres decir dónde estabas cuando la fuga, te voy a preguntar otra cosa entonces. Ya sé que Juan del Diablo mató a Espíndola. El capitán no mató a nadie. ¿No fue él? Fue Espíndola el que le metió un balazo. ¿Ah, sí? Sí, porque el capitán llegó cuando ese hombre quería aprovecharse de la señora Aimé. Entiendo. ¿Y Juan intervino? Sí, le dijo que la soltara. Entonces Espíndola le disparó, pero en eso... ¿En eso qué pasó? ¿Lo mató doña Aimé? ¿O llegó alguien más? No sé. No digas eso. Si estás enterado de que la señora Aimé estaba allí, ¿sabes lo demás? ¿Lo viste o te lo contaron? Yo no estaba en la cárcel. ¿Quién te lo platicó entonces? ¿Juan del Diablo u otro? Buenos días. Hágame el favor de esperar. Estoy tomando una declaración. Como abogado del muchacho, tengo derecho a estar presente. No hace falta. No está acusado de nada. Solo estamos teniendo una plática. ¿Verdad, Serafín? Una plática con el secretario tomando nota. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? Ya le dije que estoy ocupado. Así que me hace el favor de esperar su turno. Supongo que quiere saber dónde se encontraba Serafín la noche de la fuga. Ya le dijiste que estabas en la cantina con los demás. ¡Cállese! No tiene ningún derecho a entorpecer la investigación. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar contigo. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Este no es el momento. Vete para la casa. Es urgente. Ahora estoy ocupado. Ni siquiera puedes darme 5 minutos. No, vete para la casa. Un momento. Usted no va a tratarla de esa manera.
No se meta. Sí me meto. Y usted sabe por qué. Te pido, por favor, que regreses a la casa. Ahora estoy muy ocupado, de verdad. Está bien. Prométeme que no serás injusto con el esposo de Mónica. Prométemelo. Nunca he sido injusto. Me alegra saberlo. Gusto en verlo, licenciado. Hasta luego. ¿Cómo rogarle al destino? No abras. Yo voy. Por favor, escóndete. Pasa, Joaquín. Serafín está preso. ¿Preso? Señor, ¿usted aquí? ¿Cómo lo sabes? Lo vi en la mañana. El señor Marcelo lo tenía encerrado en uno de los cuartos de criados. Y se lo llevó. ¿A la cárcel? Es lo que me dijo la señora Amanda. Ella me mandó a avisarles. Bueno, primero dejé a la señorita Mariana en el juzgado. Luego pasé a casa de don Noel. Como no estaba, me vine para acá. Voy a entregarme para que lo suelten. No. Espera hasta que llegue don Noel. Por favor, Juan. Además, no hay seguridad de que lo liberen si haces eso. Maldito sea. Debí haberlo matado. No tenerle lástima. Me engañó. Me aseguró que lo iba a soltar después del duelo. ¿Crees que fue Andrés quien lo entregó? Por supuesto, ¿quién más? Señor, ¿quiere que haga algo? Sí. Vuelve con don Noel. Espéralo. Dile que venga a verme. Con urgencia. Está bien, señor. Con permiso. Si quieres, voy a ver al licenciado Romero. Puedo rogarle. Puedo suplicarle. No me parece tan mala persona como dicen don Noel y su cuñada. No, no vas a conseguir nada. Por lo menos déjame intentarlo. Soy yo el que tiene que ir. Si Serafín está preso es por mi culpa. Por favor, siquiera quédate hasta que don Noel llegue. Mónica, ¿qué no te das cuenta que si Serafín habla nos puede comprometer a todos? Hasta a Azucena. ¿Quieres verla presa en su estado? Está bien. Supongamos que ya lo haya hecho. Y que aprendan a todo el mundo. ¿Qué arreglas con estar detenido tú también? Estoy cansada de tantas angustias, de tantas zozobras. No quiero volverte a ver en ese lugar tan horrible. Ya no podría soportarlo. Por favor. Fue bien distinta la vida que te prometí, ¿verdad? Y mira lo que te he dado. Angustias, vergüenzas. No me refería a eso. Es solo que han pasado tantas cosas. Y una detrás de otra. No hemos tenido ni un momento de paz. Yo ya no sé qué hacer, Juan. He sido muy egoísta. Solo pensando en mí. En la necesidad de sentir que eres mía. Y lo soy. Somos el uno del otro. Y sabes bien que sin ti no podría vivir. Eres mi vida entera. Mi esposo. Buen marido te ha tocado. No digas eso. Yo te amo. Te amo. Y quiero compartir todo. Solo te suplico que busques otra solución. De verdad. No soportaría verte de nuevo en prisión. No me verás. No te preocupes. Gracias. Es inútil que insistas. Lo que hiciste no tiene ninguna justificación.
Tú me dijiste que se lo preguntara. Pero no en su trabajo. No logro entender qué es lo que te pasa. Siempre has sido dócil, prudente. Y a la edad que tienes empiezas con locuras. ¿Qué crees que pensó la gente de ti al verte sola por la calle? Creí que mi tío me traería de regreso. Por eso le dije a Joaquín que no me esperara. Pero Marcelo es un hombre ocupado que trabaja. También es mi prometido, ¿no? ¿Y eso qué? No puedes interferir en sus ocupaciones ni aunque fuera tu esposo. ¿Y tú por qué lo haces? ¿No mandaste a Joaquín a avisarle al licenciado Mancera y a la señora Mónica sobre ese muchacho? ¿Se lo dijiste a Marcelo? ¿No? Bueno, lo mío es distinto. Soy una persona adulta. El hecho de que se llevara preso a ese joven me pareció una injusticia. Cuando fui al juzgado ahí estaba, lo cual quiere decir que no lo metió preso. Creo que no está siendo justa con mi tío. Él no es tan duro como dices. Tiene su carácter y a veces es poco amable. Pero de eso a ser vengativo y cruel, hay su distancia. Está bien. Según tú, yo soy injusta y él es un alma de Dios. ¿Te parece que su comportamiento hacia ti es el de un novio tierno y cariñoso? ¿No? ¿Y entonces? ¿Quién te dice que yo no pueda lograr que cambie? Es él quien te va a cambiar a ti. Te va a volver amargada y profundamente infeliz. Ay, Virgen Santa, ¿qué le diste? Hasta parece que te ha embrujado. Me agrada su aire hosco, ese ceño fruncido. Y a veces me pongo a pensar que tantas cosas pasarán por su cabeza. Por favor. ¿Habló con Joaquín? Sí, me lo encontré en el camino. Todo está bien. Serafín ya está en la cantina con el tuerto. No estaba preso. Bueno, cuando llegué al juzgado lo estaban interrogando. ¿Dijo algo? No, nada que no se pueda remediar. No fue Andrés quien lo entregó a Romero, sino doña Sofía. Seguramente en un intento de evitar el duelo. Bueno, sea como sea, me alegro que todo se haya arreglado. ¿Quiere un café o un refresco? Bueno, sí, un refresco. Enseguida se lo traigo. Siéntese. ¿Cuándo tengo que entregarme? Bueno, en unos días. Ya revocaron tu acta de defunción y Romero accedió a exhumar el cadáver del hombre que hallaron en tu bodega. Hasta dio órdenes de retirar la vigilancia a Mónica y a todos nosotros, ya que no tenía caso, ¿no? ¿Voy a estar detenido mucho tiempo? Bueno, por la acusación de contrabando de armas y el muerto que encontraron en tu bodega, pues unas 24 horas. Pero después viene lo de la muerte de Espíndola. Serafín habló de Aimé. Bueno, claro que eso no tiene validez como testimonio porque es algo que a él le dijeron y que solo que, pues... Mejor platicamos después. En el rancho de Pancho Aguayo. No quiero que Mónica sepa que voy a volver a la cárcel. ¿Por qué? Después le explico. Y me lo encontré camino a casa de la señora Mónica. Pero ¿estás seguro que no encarcelaron a ese muchacho? Don Noel me dijo que no. Hay la sospecha de que el cadáver que encontraron en la bodega de Juan del Diablo sea el de tu hermano. Sí, licenciado. ¿Tenía alguna seña en particular? Sí, le faltaba un cacho de dedo gordo en el pie. Porque de chamaco se lo rebanó con un machete. Todo el mundo lo sabe. Bueno, nuestros vecinos. Quiero hablar un momento contigo. Es cierto, ya no hay nadie afuera. Me voy entonces. ¿Por qué? ¿Da lo mismo que te quedes aquí?
No. Esta casa es de tu madre. Prefiero no estar aquí. Está bien, voy por mis cosas. No, Mónica. Es mejor que sigas aquí. No, Juan. Por lo menos hasta que todo se haya terminado. Es que... Por favor. Me voy a sentir mejor. Más libre de hacer lo que debo. También puedes hacerlo desde aquí. No. Te ruego que no insistas. Por favor. ¿Cuándo vendrás? Te mando a avisar. Nos vemos. Sí, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiso quedarse? Ya te lo dijo. Sí. Pero estaba tan extraño. Hay algo que no sé. Nada. No te preocupes. Su educación es pésima. Se mete donde no debe y hasta se atreve a intervenir en mis asuntos. Antes no era así. Y si cambió es por tu culpa. ¿Mía? ¿Qué tengo que ver yo? No lo sé. Pero desde que se cree comprometida contigo es otra. Y digo se cree porque yo no he dado mi autorización. ¿Prefieres verla en un convento? Ni una ni otra cosa. Dile la verdad entonces. Sí. Es lo que voy a hacer en este mismo instante. Espera. ¿Serías capaz? ¿No te importa lo que piense de ti? Quizá me despreciará. Sentirá vergüenza. Pero lo prefiero a que se case contigo. ¿Por qué? Puedo ser tan bueno o tan malo como cualquier otro. Tú no tienes ninguna bondad. Me has humillado, acosado, aterrorizado desde el día que te enteraste de eso. Si aguanté todo, fue por miedo a que se lo dijeras a Mariana. Pero lo que pretendes ahora es mucho peor y no voy a aceptarlo. Así que hablas con ella y le dices que lo de ustedes fue una equivocación. O le diré yo el por qué quieres casarte con ella. Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué tienes en la mano? Te dije que no te metieras. ¿Por qué entregaste al muchacho? ¿Yo qué iba a saber? Te fuiste sin decirme nada. Y cuando Marcelo me enseñó la orden del juzgado, consideré prudente no oponerme. No mientas. Lo hiciste adrede para impedir el duelo entre Juan y yo. Y ahora por tu culpa, hasta de mentiroso me van a tachar. ¿Mentiroso por qué? Di mi palabra que después del duelo entregaría al muchacho. Mi palabra de caballero. El duelo ya se llevó a cabo. Por eso tienes la mano lastimada. Mataste a Juan. No. Se burló de mí el maldito. Me ridiculizó. Y cuando sepa lo del muchacho, va a gritar a los cuatro vientos que soy un farsante sin palabra. Y tú eres la culpable de todo. ¿Por eso fuiste a San Pedro? Porque sabías que se iban a batir. No, pero lo sospechaba. Serafín no habló del tuerto, pero dijo que Espíndola te hirió. Es lógico que Romero piense que alguien más lo mató. ¿Qué te pasa? He pensado alejarme de Mónica. ¿Y eso? Desde que nos casamos no ha hecho más que sufrir. No es justo. Estaba desesperada cuando le dije que me iba a entregar para ayudar a Serafín. Me dijo que no iba a soportar verme de nuevo en prisión. Bueno, pero solo será por una breve temporada. Corta o larga, eso no importa.
Luego vendrá el desquite de Andrés y después vaya usted a saber qué más. Nací con mala estrella, don Noel. Yo no estoy hecho para tener familia. Prefiero alejarla de mí antes de que sea demasiado tarde. Y hoy mismo se lo voy a decir. ¿Y qué es lo que le vas a decir? Que no le conviene seguir conmigo. Pero es tu esposa, estás casado con ella. ¿O piensas abandonarla? Sí. ¿Has perdido el juicio por completo? ¡No! ¿Qué futuro le espera a mi lado? Ya te dije que esta situación se va a resolver. Ya tengo las pruebas de tu inocencia. Solo falta lo de Joaquín, pero confío en que se trate de su hermano. Y por lo que se refiere a la muerte de Espíndola, ¿estás seguro que no quieres que se diga realmente cómo sucedieron los hechos? De ninguna manera voy a perjudicar al tuerto. Me salvó la vida. Bueno, está bien. Pero también en ese caso tienes buenas posibilidades. Cuando mucho te acusarán de delito imprudencial. Y solicitaremos tu libertad bajo caución. De acuerdo. Supongamos que todo resulta así como usted dice. Con unas cuantas semanas de prisión. ¿Luego qué? ¿No piensa usted en Andrés? ¿Cree que me va a dejar en paz? Andrés, tarde o temprano, tendrá que resignarse. Poner una piedra sobre el asunto. ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? Yo lo dudo. Si usted hubiese estado presente en la plática que tuve con él, me daría la razón. ¿Pero qué puede hacer retarte a duelo nuevamente? ¿Con qué pretexto? Con el que sea. Puede encontrar 1000 maneras para obstaculizarme, para provocarme o sencillamente mandarme matar. No creo que se atreva a hacerlo. ¿A traición? No. Tampoco su madre. ¿No era intención de la señora volar el barco con Aimee y conmigo a bordo? Me odian. Nunca me van a dejar en paz. ¿Quiere usted que yo arrastre a Mónica a esta vida de angustia? Además está cansada, ya me lo dijo. Tiene razón. No es justo que padezca todo esto por mi culpa. Juan, lo que pasa es que estás deprimido y yo te entiendo, pero tampoco puedes dejar a tu mujer. Antes que nada, porque ella te quiere. Y sufriría aún más. Además, porque no es decente abandonar a la esposa. Pues prefiero que crea que soy un sinvergüenza a verla sufrir día tras día. Hasta que llegue la hora en que se arrepienta de haberse casado conmigo. Yo creo que estás exagerando. Ya veremos quién tiene la razón. Solamente hay que esperar. Pero mientras, aunque se me desgarre el alma, y usted sabe muy bien por qué lo digo, voy a buscar cualquier pretexto para alejarla de mí. Que ella no sufra de cerca lo que va a venir. Quiero ver tu mano, hijo. No. Por favor. ¿Tendrás algún hueso roto? ¿O algún ligamento? El doctor ya me vio. Solo se enfrentan a duelo los de la misma condición. A un infeliz como a ese se le mata a palos. Tienes que sosegarte, hijo. No puedo. Es que esto te está lastimando más a ti que a él. Por supuesto. Yo soy el ofendido, el herido, el que no tiene paz. Y mientras me muero de rabia y humillación, él seguramente estará disfrutando con sus compinches, gozando de mi vergüenza, riéndose de mí. Y feliz de haberme puesto en evidencia públicamente.
¿Y qué podemos hacer? No lo sé, pero no voy a quedarme así. He pretendido ser decente, pero con esa gente no vale la pena. Yo siempre te lo dije, mi vida. Hay que destruirlo, mamá. Aplastarlo. Hasta estoy dispuesto a sobornar a ese infeliz de Marcelo. Llama a tu tío. Rápido. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer? Quiero que me traiga las escrituras del barco de Juan, que están en San Pedro, y que mañana mismo le deje el importe a Mónica. Voy a quedarme con él para que por lo pronto reviente de rabia. Cuando vi el disparo de Juan tan bajo, empecé a dudar de sus tan ponderadas habilidades. Pero luego al ver cómo el segundo tiro hirió a Andrés en la mano de una manera tan precisa, no me quedó más remedio que reconocer que el tipo sí sabe lo que hace. Ya imagino la rabia de Andrés. Pues sí, estaba furioso y frustrado, pero él también es un tonto. ¿Por qué? Cuando llegué a San Pedro ya muy noche, todavía estaba en el despacho bebiendo. Así no se puede tener el pulso firme. Y que le dé gracias a Dios que Juan decidió desarmarlo, porque si le tira al cuerpo lo mata. Maldito. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Bueno, nos vemos al rato. Sofía, escúchame, solamente quiero darte una buena noticia. ¿Hay buenas noticias en estos días? Yo por lo menos tengo una. Te devuelvo tu palabra de compromiso. ¿A cambio de qué? Nada. ¿De veras? ¿Sí? ¿Y te vas a ir? Mañana. No tiene caso que me quede. El negocio de los reos ya se suspendió porque las autoridades lo consideraron peligroso. No hay nada que me retenga. En cierta forma lo siento. No me digas. Es que me había acostumbrado a verte, a platicar contigo. Creí que ya no tolerabas mi presencia. Lo que pasa es que nunca debiste proponerme matrimonio. A mí no me hace falta un marido, pero sí un amigo. Entiendo. Solo que no puedo quedarme aquí en calidad de huésped permanente. Además, Andrés ya no me soporta. Es que nunca estuvo de acuerdo con nuestro compromiso. Pero si le decimos que eso se acabó, estoy segura que entre ustedes volverá la amistad de antes. Y yo preferiría que no te alejaras. ¿Por qué? Por lo que se te puede ofrecer. Cuando se solicita un servicio, se paga. Y yo contigo podría ser espléndida. Soy un caballero, Sofía. Hago favores. No actúo por dinero. Cualquiera que desempeña un trabajo gana dinero. Tiene su remuneración. Hasta embajadores, ministros, todos perciben honorarios.